5 cosas que tú debes enseñar en la familia. 5 cosas que tú debes enseñar en la familia. Después de que comparta estas 5 cosas, voy a dar la introducción de lo que será la predicación, lo que tiene que ver la mujer de Dios en la familia. Pero quiero comenzar con estos 5 puntos que considero muy importantes. ¿Sabías tú, hermano, que hay cosas que solamente se pueden aprender en la familia? Hay muchas cosas que no se aprenden en la escuela. Hay muchas cosas que no se aprende en la calle, con los amigos. Hay muchas cosas que no se aprenden en el trabajo. Hay 5 cosas, hermano, que en un hogar, en una familia que glorifica a Dios, se deben enseñar. Que es nuestra responsabilidad como padres enseñar a nuestros hijos. Muchos de ustedes quizás ya tienen hijos grandes y quizás ya es tarde para enseñárselos. Pero yo creo que nunca es tarde para ser de bendición en la familia. La primera cosa que hay que enseñar en la familia es qué hacer con los sentimientos. ¿Qué hacer con los sentimientos? ¿Cómo manejar el enojo? ¿Cómo manejar la frustración? ¿Cómo manejar la ira? ¿Cómo manejar el éxito? Miren, hermanos, yo recuerdo que conocí una familia hace ya bastantes años, cuando yo era soltero, y recuerdo que fui a su casa, me invitaron a comer, y recuerdo que algo me llamó mucho la atención de esa familia. Un niño comenzó a llorar porque se pegó muy fuerte el niño, y comenzó a llorar y a llorar y a llorar. Y el papá le dice: no llore, en esta casa los hombres no lloran. Y me di cuenta que los niños de esa casa tenían problemas serios porque les reprimían los sentimientos, porque no dejaban que los niños experimentaran sus sentimientos, sus emociones, ¿verdad? Nosotros como familia tenemos que enseñar a nuestros hijos cómo manejar los sentimientos, las emociones, porque eso no lo van a aprender en la escuela, eso no lo van a aprender en los trabajos, eso mucho menos lo van a aprender en el matrimonio. Eso es algo que tenemos que enseñarles de pequeños. Tenemos que mostrarles que no es malo el enojo. ¿Saben ustedes que el enojo no es malo? ¿Sí sabían? La palabra dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. A nuestros niños hay que enseñarles que sí, hay cosas en esta vida que nos van a causar molestia, pero nosotros tenemos que enseñarles cómo tratar, cómo lidiar con esos sentimientos, y enseñarles que el enojo, entre más tiempo dura en el corazón, más contamina el alma y daña a las personas que nos rodean. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que llorar no es malo. Jesús lloró, y Jesús es un hombre ejemplar, un hombre como no ha habido en la historia de la humanidad, y Jesús lloró en repetidas ocasiones. Porque luego está la cultura latinoamericana, ¿verdad?, de que los hombres no lloran, de que si lloramos somos débiles. Es más, leí una frase, me gustó mucho, decía: los hombres no lloramos, solamente limpiamos nuestros ojos. O sea que cuando me vean llorar, no estoy llorando, estoy limpiando los ojos que estaban sucios. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos qué es el amor. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos esas emociones de celos que ellos sienten en ocasiones. Tenemos que enseñarles cómo lidiar con ellas. ¿Y cuál es la mejor forma que podemos enseñarle a nuestros hijos? Con el ejemplo. Yo no puedo decirle a mi hija que no haga berrinche, que no gritonee, que no se enoje, si ve que papá es un enojón que dura días enojado, que dura días sin hablarle a mamá, ¿verdad? Yo recuerdo que un día que Rudy y yo tuvimos una discusión frente a Rebeca,
Yo tuve que ir con Rebeca, sentarme con ella y explicarle lo que había pasado, explicarle por qué nos hablamos así. Después Rebeca, pues como todos los niños son tan, ¿cómo decirlo?, tan honestos, tan transparentes, tan lógicos. Dice: oye papá, pero eso que hiciste entonces a Dios no le agrada, ¿verdad? Y pues, ¿qué le digo, verdad? Pues sí, tuve que decirle: sí, mi amor, la verdad que me equivoqué. Y me dice: ¿y por qué no vas con mamá a pedirle perdón? Fui, la llevé de la mano, le pedí perdón a Ruth y Rebeca estaba allí. Y desde ese día en adelante, siempre que a Rebeca la disciplinamos o hace algo mal, lo primero que hace después de que se le pasa el llanto de la disciplina es viene y nos pide perdón. Porque aprendió que el perdón es necesario. Ella ya aprendió que pedir perdón no nos rebaja, al contrario, nos ayuda. Segunda cosa que hay que enseñar en nuestra familia: cómo manejar los conflictos. Los papás debemos enseñar a nuestros hijos cómo manejar las situaciones que están fuera de nuestras manos, cómo manejar las situaciones que están en contra de lo que nosotros quisiéramos. Esta vida, hermano, está lleno de conflictos. Miren, yo les decía, hace poquito tuve una plática con una familia y me decían que ellos tenían muchos conflictos con muchas personas. Y yo les decía: mira, es que los conflictos son naturales en las relaciones humanas. Los conflictos son cosa de todos los días, ¿verdad? El tema no es los conflictos, el tema es cómo manejar los conflictos. Eso es lo importante y es lo que no nos enseñan en los libros de texto, lo que no nos enseñan en seminarios, cómo manejar los conflictos. Nuestro ejemplo debe de ser una dirección para nuestros hijos en cómo resolver un conflicto. Cuando tú tienes un problema, ¿qué es lo primero que haces? La mayoría se estresa y los hijos perciben que te estresas. Entonces ellos asocian de que cuando hay un conflicto lo primero que tiene que haber es estrés. Cuando hay un conflicto, que por ejemplo de repente yo voy manejando, me estaciono, voy al súper, compro mis cosas, me subo con mi hija y cuando me echo de reversa, ¡pum!, le pego a un carro y le quebro la calavera. Ese es un conflicto, ¿verdad? Es un problema. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos? ¿Huir? ¿O enseñarle que en los conflictos hay que ser responsables? Si mi hija ve que yo me espero hasta que llegue la persona y me arreglo con ella y me responsabilizo, ¿qué crees que va a hacer el niño cuando crezca, el joven cuando crezca? Él se va a acordar de cómo papá manejaba los conflictos y va a asegurar el carro. Es bien importante, papás, que ustedes sepan cómo enseñarle a sus hijos a manejar el conflicto. Muchas veces las mamás, hablo de las mujeres y yo sé que hay excepciones, yo sé que en esta iglesia no sucede, pero muchas mujeres en otras iglesias, cuando se enojan, lo primero que hacen es dejar de hablar, castigan al marido, no le dan de comer, no le dan cariño. O de repente otras personas entran en conflicto y lo primero que hacen es corren a casa de su mamá. Y después los niños crecen, hermano, con esa conciencia de que hay problemas, tengo que huir. En vez de que les enseñemos que cuando hay un conflicto tenemos que afrontarlo. No importa que eso nos vaya a costar tiempo, dinero, esfuerzo, sacrificio. Yo tengo que enseñarle a mis hijos que los conflictos deben afrontarse. No huir, ni esconder, ni negarlo. Hay personas que tratan de ignorar el problema. Piensan que si lo ignoran, el problema va a desaparecer. ¿Cuántos piensan así?
A veces hay muchas personas que, aunque no piensen así, hacen lo mismo. Hay un problema muy grave en la familia, hay un conflicto, pero nadie quiere hablar de eso. Y ahí se piensa que si no se habla, a lo mejor deja de existir. ¿Qué sucede con una herida que no atiendes? ¿Deja de existir nomás porque digas, no me duele, no me duele, no me duele? Se agrava. Ayer estábamos en casa. Mi esposa tiene un problema muy grave. Con mucho respeto, mi amor. Su problema muy grave soy yo. Yo soy una persona muy terca. Cuando me enfermo soy muy terco. ¿Sí? Ah, bueno, entonces todo tiene un problema muy grave. Es de género. Y es una gripita. Yo soy muy terco y de repente comencé pero Ruth me quería atender, toma esto, come esto, mira, te traje esto. Yo no quería tomar nada. Dije, no, ahorita me voy a mejorar solito. Y no te preocupes. ¿Y cuál solito? ¿No? Se empeoró la situación. Lo mismo sucede cuando en familia promovemos la cultura de si hay conflicto, guarde silencio. ¿Sale? Tenemos que enseñar a nuestros hijos la importancia de cómo manejar los conflictos. Número 3, cómo manejar la pérdida. Miren, yo les platicaba que en casa jugamos mucho lotería. A Rebeca le encanta jugar lotería. Yo cometí un error como papá, y se los quiero compartir, porque al principio yo siempre dejaba que Rebeca ganara. Siempre cuando estábamos jugando yo veía que se pasaba una carta y le decía, hey, y le decía. Y si yo iba a ganar, me faltaba una, yo me dejaba perder para que Rebeca ganara. Entonces, y siempre que jugábamos carreritas, Rebeca y yo siempre corría, pero ya cuando me iba a ganar, me dejaba ganar. Y hace poquito que Rebeca tuvo que perder en algo, yo vi que fue un error haberla enseñado a ganar solamente y no a perder. Luego los papás queremos que nuestros hijos sean campeones, y bueno, yo quiero que mis hijos sean campeones, pero un campeón necesita aprender a perder. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es más, un verdadero campeón yo creo que es aquel que sabe perder. Y yo creo que en nuestra familia nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos acerca también de la muerte, porque la muerte es una pérdida. ¿Sí o no? Miren, de repente sucede. Les voy a platicar un caso que por ahí escuché de una persona, unos niños que compraron un pollito. Y bueno, y este pollito por azares del destino, pues falleció. Falleció el pollito. Y lo que normalmente haríamos como papás, siendo bien honestos, se murió el pollito, los hijos lloran, el pollito va a la basura. Es lo que los papás haríamos, ¿sí o no? A ver, papás, soy el único cruel, la verdad, a ver. Híjole. Mi hijo lo ve de una manera diferente. Dijo, ya no sirve. Pues ya no sirve. Pero bueno, digo, aquí ya me proyecté yo, o sea, uno como papá, pues el pollito se murió, pues ni modo, ¿no? A la basura. Y suena cruel, ¿verdad? Pero es que para los niños es una pérdida. Y nosotros, igual, o sea, es un error que podemos cometer. Yo recuerdo un pastor amigo mío que cuando murió el perrito de sus hijos, lo que hizo el pastor es, con toda la solemnidad, hizo un funeral para el perro. Y ahí estaban los niños chiquitos y estaban los papás. Y este pastor aprovechó la oportunidad para enseñarle a los niños acerca de la muerte. Que la muerte es algo natural, que así como el nacimiento es algo natural, la muerte también lo es, ¿no? Entonces, señores, la pérdida debe aprenderse a manejar en familia. Tú debes enseñarle a tus hijos que no siempre se gana y que no se vive eternamente. Tú debes enseñarle a tus hijos que a veces, si por ejemplo en la escuela les robaron algo y ellos están enojados, frustrados, coléricos, debes enseñarles cómo perder. ¿Sí me explico? Eso es importante hacerlo en familia. La tercera cosa que hay que enseñar en familia es la siguiente:
La cuarta cosa, perdón. Haciendo un recuento. Número 1, tenemos que enseñarle a nuestra familia qué hacer con los sentimientos. Número 2, cómo manejar los conflictos. Número 3, cómo manejar la pérdida. Y número 4, debemos enseñarles la escala de valores. Yo he escuchado que los valores se fomentan en casa, pero yo estoy en desacuerdo con eso. Déjenles explico por qué. Este mundo, los amigos de nuestros hijos, la televisión, la música, la televisión, les enseña valores a nuestros hijos, ¿sí o no? ¿Sí o no? No, enseñan el valor de lucir bien, de ser guapo. Ese es un valor que enseñan. Enseñan el valor del dinero, de que el dinero es muy importante. Bueno, muchas cosas. Pero en casa, hermano, es donde tú debes de darle la prioridad a la escala de valores. Y tú debes enseñarle a tu hijo qué es lo más importante, qué es lo segundo más importante, y así sucesivamente. En la casa se enseñan valores, pero el problema es que no solamente en la casa se enseñan valores. El problema es que nuestros hijos están expuestos a este mundo donde también hay valores. Y de repente podemos cometer el error de pensar, por ejemplo, yo conozco muchos niños que son pequeños y para ellos lo más importante en la vida es la diversión. Es lo más importante. Okay, entendemos que la diversión es importante y es necesaria, pero nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos qué es lo más importante, qué es lo segundo más importante y explicarles por qué es de esa forma. ¿Sabes que a veces los papás cometemos el error de no explicar a los niños porque pensamos que no nos van a entender? Y les hablamos como si fueran pues niños, pero a veces los niños de veras tienen una capacidad más grande que la de nosotros para entender. Por eso es que es bien importante que tú le expliques a el niño la escala de valores. Y número 5, esta es muy práctica. Mira, hermano, ¿sabes tú lo que son los buenos modales? Un sinónimo de buenos modales. Educación. ¿Cómo? Respeto. Los buenos modales es cuando tú das las gracias, pides las cosas por favor, cuando llegas saludas, esos son los buenos modales. Y yo te quiero decir que eso no se los van a enseñar en la escuela, no se lo van a enseñar en ninguna parte más que en casa. Y yo insisto, aquí el problema más grande es que la enseñanza que los padres damos tiene que ser con el ejemplo, porque los niños son tan listos que si tú no dices lo que enseñas, los niños no aprenden lo que enseñas. ¿Sí me explico? Si tú no vives lo que enseñas, los niños no van a aprender lo que tú estás enseñando, porque no hay coherencia en eso. Los niños son muy coherentes. El razonamiento de los niños es lógico. Es más, yo creo que el sentido común es algo que se está perdiendo ya en la humanidad, ¿no? El sentido común es tan común que pocas personas lo tienen ya. Hermano, yo quisiera terminar esta pequeña meditación diciéndote lo siguiente. La familia delante de Dios, la familia para Dios, es el lugar donde los niños tienen que aprender, ser amados y ser disciplinados. Si una de esas tres cosas no se está dando en un hogar, estás fallando al propósito de Dios. Porque miren, hermanos, yo al igual que muchos de los hermanos que están aquí, yo de repente soy muy estricto con Rebeca, hasta con mi esposa, hasta con Josué. Soy muy estricto, pero no está mal ser estricto. Lo que sí está mal es que no haya un equilibrio entre ser estricto y el amor y la diversión. Debe haber un equilibrio en la familia. Nuestra familia no es un campo militar, nuestra familia no es una empresa, nuestra familia es el ministerio más grande que nosotros tenemos. Amén.